Muy buenos días. Hoy es domingo 14 de agosto del año 2022. El título de esta predicación es ¿Qué es ser santo? Y escogí este tema por la sencilla razón de que incluso entre los cristianos este término es a veces incomprendido. Hay mucho desconocimiento sobre lo que significa ser santo. La palabra santo en el griego, que es hagios, H-A-G-I-O-S, quiere decir consagrado a Dios, separado o apartado para Dios. En el hebreo, la palabra santo es kadosh, K-A-D-O-S-H, que también significa separado o separado de lo impuro. En el latín es la palabra Sanctus, C-A-N-C-T-U-S, que significa elegido por Dios, diferente, o sea, diferente a los demás, distinguido, que se distingue de los demás. Y ustedes pueden buscar todas las definiciones que quieran en el idioma que quieran y encuentran otras que dicen que santo quiere decir mantenerse separado de lo impuro, apartado de la corrupción, separado o apartado del mundo. Se refiere a alguien puro o limpio. También encuentran alguien que posee cualidades y virtudes por encima del común. Y este término santo aparece 36 veces en el Antiguo Testamento y 62 veces en el Nuevo Testamento, o sea, un total de 98 veces. Estamos hablando de la palabra santo, no la palabra santidad, que tiene otras interpretaciones, o santificación, que también es diferente. Entonces, esta palabra santo, haciendo un resumen de todo lo que pueden encontrar, básicamente santo es una persona consagrada a Dios. Más específicamente dicen algunos teólogos cristianos que es separado o apartado para Dios. Y uno podría extrapolar eso y decir que una persona santa es una persona separada o apartada del mundo, separada o apartada del pecado, de la corrupción, de lo impuro. Eso es más o menos lo que significa la palabra santo, y la vamos a encontrar, todo esto que acabamos de decir, en los diferentes textos bíblicos que vamos a ver. También hay una caricatura de lo que es ser santo. Algunas organizaciones religiosas hacen dibujos o imágenes de lo que es ser santo, con unas caras hasta aburridas, ¿sí? Unas caras que tratan de demostrar que son personas muy nobles, muy humildes, como el Señor Jesucristo lo pone en los dibujos.
que es una persona mirando hacia arriba con una cara pues de aburrimiento. Eso no es ser santo. También muchos piensan que ser santo es una persona que habla pasito, que habla bajito, que camina y no se hace ni siquiera visible, que siempre camina agachado. Una serie de cosas que no tienen nada que ver con el ser santo. Vamos a ver entonces lo que nos dice la palabra de Dios. Y un ejemplo, por ejemplo, perdón, qué redundancia. Un ejemplo podría ser cuando se menciona el lugar santísimo en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo del templo. El lugar santísimo estaba separado del resto de los atrios. Por eso la mejor definición es que ser santo es estar separado o apartado para Dios y separado o apartado del mundo. Comencemos con Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, para comenzar a hablar de cómo éramos nosotros antes de convertirnos en forma verdadera a Cristo. Efesios 2, 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes cuando todavía estaban muertos espiritualmente por causa de sus delitos y sus muchos pecados. O sea, Dios nos dio vida cuando todavía estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestras transgresiones, nuestras maldades, nuestra desobediencia, nuestras ofensas contra Dios. ¿Qué quiere decir que estábamos muertos espiritualmente? Ya lo hemos dicho muchas veces, la muerte espiritual simplemente significa que estamos separados de Dios. Estábamos separados de Dios. Nuestro espíritu estaba muerto. Estaba separado de Dios. Sin embargo, dice el versículo 1 que Él nos dio vida. ¿Cómo es que Él nos da vida o nos dio vida? Simplemente cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Él, a Cristo, en forma verdadera, inmediatamente vino el Espíritu Santo y entró en nosotros. El Espíritu Santo se unió con nuestro espíritu, hizo una fusión, una amalgama y nos dio vida. Nuestro espíritu volvió a vivir, volvió a la vida. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración que es llevada a cabo por el Espíritu Santo. Ahí hay una resurrección de tipo espiritual y nos convertimos en una nueva creación. A partir de ese momento nosotros somos declarados ante los ojos de Dios como justos. O sea, Él nos justifica. ¿Qué quiere decir que nos justifica? Que nos declara libres de culpa. No tiene en cuenta nuestros pecados. Nos declara inocentes, pero no solamente nos declara justos a sus ojos, sino en ese momento nos declara santos. Es lo que se llama santo posicionalmente, ¿no? Porque a partir de ahí, a partir de ese momento, nos convertimos en una nueva creación, pero comienza el proceso de la santificación, que va a durar hasta el día de nuestra muerte, o si estamos vivos hasta el día que el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento. Toda nuestra vida
va a ser un proceso de santificación. Y durante ese proceso de santificación nos vamos renovando cada día más a imagen de Dios. Tenemos que volver a adquirir esa imagen de Dios y esa semejanza con Dios, que nunca la vamos a lograr, ¿no? Sino hasta cuando ya nuestros cuerpos sean transformados y nos vayamos con el Señor. Pero mientras tanto, toda nuestra vida será un proceso de santificación. El versículo 2 dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, en el pasado. Ese en los cuales, ¿a qué se refiere? A todos esos delitos y muchos pecados que teníamos antes de convertirnos a Cristo, en los cuales anduvieron o practicaron en otro tiempo, en el pasado, siguiendo la corriente, los criterios, los poderes o la conducta de este mundo, y conforme o de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire. Dice que vivíamos en el pasado de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? El espíritu que domina en el aire. ¿Quién es? Satanás. O sea, vivíamos en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, que es el espíritu que ahora opera o actúa en los hijos de desobediencia. El espíritu que ejerce su poder o que domina en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, Satanás actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Satanás actúa u opera por medio de esas personas que no quieren saber nada de Dios, nada de las cosas de Dios. Y como sabe que le queda poco tiempo, como dice la palabra de Dios, entonces ahorita está, entre comillas, trabajando más. Y por eso cada día vemos más maldad, más pecado. ¿Ven? Satanás actúa por medio de esas personas. Versículo 3. Como ellos, o sea, como estas personas que estábamos hablando, todos nosotros también vivíamos así en otro tiempo, siguiendo los deseos, las pasiones o los impulsos de nuestra carne. Esta carne nos está refiriendo al cuerpo. Los impulsos de nuestra carne. Y haciendo la voluntad de ella. O sea, haciendo la voluntad de la carne. La carne es la misma naturaleza pecaminosa. La misma naturaleza pecadora que habla la Biblia. O sea, vivíamos satisfaciendo los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal y la de nuestros pensamientos. O sea, complaciendo también nuestros pensamientos, o sea, obedeciendo los malos deseos de nuestra mente. Hacíamos cualquier cosa que nuestra mente imaginara. Todo lo malo que se nos ocurría, lo hacíamos, sin dársenos ni frío ni calor.
Estoy hablando antes de conocer a Cristo en forma verdadera. Y por eso éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, éramos objeto de la ira de Dios. Merecíamos con justa razón el terrible castigo de Él. Lo mismo que todos los demás. Por eso tenemos que agradecerle a Dios que nos haya aceptado como sus hijos y nos haya declarado santos a sus ojos y nos esté ayudando para que cada día seamos más santos, entendiendo como santos lo que ya dijimos, o sea, que cada día estamos más separados o apartados para Dios, cada día más consagrados a Él, pero también cada día nos separamos y nos apartamos más de este cochino mundo, de este mundo de pecado, de corrupción, que ya hasta asco le da a este mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 3 nos va a decir lo mismo, enfatiza en lo mismo. Dice, y a ustedes, estando muertos espiritualmente por causa de sus pecados, o sea, de sus delitos, y en la incircuncisión de su carne. ¿Qué quiere decir ese? Que todavía estábamos en la incircuncisión de nuestra carne, o sea, cuando todavía no nos habíamos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa o pecadora, cuando aún no había sido circuncidada nuestra carne. Recordemos que la palabra dice que Cristo viene a nosotros cuando nos arrepentimos y nos convertimos en forma verdadera. Y Él lleva a cabo una circuncisión de tipo espiritual. Es por medio del Espíritu Santo esa circuncisión. Esa circuncisión la lleva a cabo en nuestro corazón. Y por esa circuncisión espiritual en nuestro corazón, dice la palabra, nos quita la naturaleza pecaminosa. No es que nos quite la naturaleza pecaminosa, porque esa naturaleza pecadora que tenemos nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Lo que hace es que nos libera del poder del pecado en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. O sea, el pecado ya no nos manipula. Ya no ejerce su poder sobre nosotros como antes. Entonces esa naturaleza pecaminosa la tenemos ahí controlada. Esa carne la tenemos controlada. ¿Y de qué depende que se dispare otra vez? Pues de nuestra comunión con Dios. Así de sencillo. Entonces dice que cuando aún estábamos muertos espiritualmente por causa de nuestros pecados, Dios, dice el texto, Dios le dio vida juntamente con Cristo al perdonarles todos sus pecados. O sea, acuérdense, cuando nos convertimos, nos arrepentimos y nos convertimos en forma verdadera a Cristo, todo nuestro pasado queda anulado. Ya Dios no lo tiene en cuenta.
Por eso dice la palabra que Dios anuló el acta que nos condenaba. Canceló la deuda que teníamos pendiente. La cuenta de cobro que había contra nosotros. O sea, esa la pagó fue el Señor Jesucristo con su muerte en la cruz. Él murió crucificado por nuestros pecados. Y nosotros deberíamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, muerto a la carne. El pagaré con los cargos que había en nuestra contra. O sea, Dios eliminó el expediente, llamémoslo mejor, el prontuario que teníamos tan sucio. Nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. 1 Corintios 6:11 nos va a recalcar cómo éramos. Dice, y esto eran antes algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, limpiados, purificados. Ya recibieron el baño de la purificación. Ya han sido santificados. Ya fueron hechos santos. Ya han sido justificados. Dice el texto también. Ya lo había mencionado yo. Ya han sido justificados, ya fueron hechos justos ante Dios. Esa justificación es que Dios nos declara libres de culpa. Ya no debemos nada en el momento de nuestra conversión. O sea, Dios en ese momento nos aprueba. En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y dice Romanos 6:22, pero ahora que han sido liberados, que son libres de la esclavitud o del poder del pecado, y se han hecho siervos o esclavos de Dios, o sea, se han entregado al servicio de Dios. Analicemos esa parte. Antiguamente éramos esclavos del pecado. O sea, el pecado tenía un poder sobre nosotros que nos mangoneaba, como decimos aquí en Colombia. Pero Cristo nos liberó de ese poder del pecado y ahora nos hemos hecho siervos, o sea, esclavos, pero de Dios. Y continúa diciendo el texto que entonces ahora tienen como fruto o como su recompensa la santificación. Ahora ustedes hacen las cosas que llevan a la santidad. Y como fin o como resultado, la vida eterna. O sea, ahora cosechamos la santidad que nos conduce a la vida eterna. Me gustan esas definiciones que encontré de santo, que son adicionales a lo que dijimos al comienzo, pero dice que es alguien que se distingue de los demás, alguien que se diferencia de los demás. O sea, no quiere decir que ahora nosotros, yo soy superior a todos esos pecadores, porque nosotros continuamos siendo pecadores. Lo que pasa es que, como lo he dicho muchas veces, y lo voy a decir más adelante, ya no pecamos ni en la calidad ni en la cantidad como lo hacíamos antes. Y ahora tenemos otras cosas que hacemos cuando pecamos. Ahorita voy a hablar un poquito sobre eso.
pero tenemos que distinguirnos, ser diferentes a los demás, porque tenemos que dar testimonio. Ya tenemos que dar un testimonio como cristianos, porque es muy triste ver un cristiano diciendo que pertenece a tal iglesia y que es cristiano y que nació de nuevo y todas las cosas, y resulta que lo ven entrando a una cantina y tomando trago toda la noche y otras cosas, ¿no?, que no quiero mencionar ahorita. Y Pedro nos advierte algo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen, o sea, no se amolden, no se adapten nuevamente a los malos deseos, a las pasiones que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. O sea que antes nosotros vivíamos en el pecado por ignorantes. Desconocíamos totalmente las cosas de Dios. Desconocíamos las promesas de Dios, desconocíamos cómo era el perdón que Él otorga, la salvación, la vida eterna. No conocíamos ni papa de la Biblia. Porque cuando uno ya conoce todo eso, y especialmente ha estudiado un poco la Biblia, ya uno no quiere volver atrás. Entonces, no se adapten nuevamente a las pasiones que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. No vivan de acuerdo a las sucias acciones que tenían antes de conocer a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir para satisfacer sus deseos. Porque antes uno solamente quería satisfacer sus deseos. Todo era placer, todo lo que nos ocasionara placer. O sea, éramos hedonistas. El hedonismo en su máxima expresión, o sea, toda nuestra vida giraba en torno a lo que nos diera placer, darle gusto a la carne, a nuestra naturaleza de pecado. Y lo digo yo con autoridad, porque si hubo alguien pecador, de lo peor fui yo. Y lo digo tranquilamente. ¿Por qué? Porque hoy no soy así. Dios ha transformado mi vida. Dios me ha cambiado de una forma sobrenatural. Porque mi prontuario sí era bien tenebroso. Versículo 15, ahora nos va a decir cómo es que debemos vivir. O sea, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir para satisfacer sus deseos, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Sean santos en todo lo que hagan, o sea, manténganse apartados, separados del mal, del pecado, de la corrupción, de la impureza, de la inmundicia, del estiércol, o separados de este cochino mundo, como dije al comienzo. Versículo 16, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Obviamente, lógicamente, nunca vamos
mientras estemos aquí en la tierra, nunca vamos a alcanzar la santidad de Dios. Pero podemos luchar todos los días por parecernos, por lo menos un poco, ¿cierto? Hebreos 12:14, por eso nos dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otras versiones dicen: busquen la paz con todos y procuren la santidad, o sea, busquen la santidad. Hay que buscarla. Eso dice la palabra de Dios. Yo me limito a lo que dice la palabra de Dios. Sin la cual, sin esa santidad, nadie verá al Señor. Y les voy a decir como dicen otras versiones bíblicas: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Tengan una vida libre de pecado, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Los que no son santos, los que no tienen una vida dedicada a Dios, jamás lo verán cara a cara. Si ven que el ser santo involucra, por ejemplo, una vida dedicada a Dios, como lo dijimos al principio, que las definiciones dicen que alguien consagrado a Dios, alguien que tiene su vida dedicada a Dios. En el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 20, versículos 7 al 8 dice: santifíquense. Y vuelve a decir lo que yo estaba mencionando ahorita. O sea, conságrense completamente a Dios y sean santos, sean diferentes, apártense del mundo, sepárense de la corrupción, porque yo soy el Señor, su Dios. El versículo 8 también nos va a decir otro factor de lo que es ser santo, otro elemento. Dice: y guarden, o sea, obedezcan mis estatutos, cumplan con todos mis decretos y pónganlos por obra. Pongan en práctica mis leyes, mis preceptos, mis mandatos. Yo soy el Señor que los santifica. Y dice otra versión: yo soy el Señor quien los hace santos. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos habla de por qué Dios nos escogió. Dice: Dios nos escogió en Él. ¿En Él es quién? En Cristo. O sea, Dios nos eligió por medio de Cristo desde antes de la fundación o de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para que seamos santos, inmaculados, intachables, sin defecto en su presencia. ¿Y por qué? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 5, y después saltamos al versículo 7, nos lo dice. Porque la voluntad de Dios es su santificación. Lo que Dios quiere es que llevemos una vida santa, que seamos cada vez más puros y que vivamos consagrados a Él. ¿Sí ven que ahí están las definiciones que vimos al comienzo?
Una de las definiciones dice, alguien que se considera puro o limpio. Y aquí menciona unos ejemplos de lo que no es ser santo. Dice que se aparten de la fornicación. Dicho de otra manera, que se abstengan de toda inmoralidad sexual, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Y aquí me detengo un poquito, porque es que en la actualidad este es un problema incluso entre los cristianos. Es muy común que viven en fornicación, viven en inmoralidad sexual. ¿Ya? Con relaciones sexuales prohibidas. O sea, adúlteros o parejas de novios, pues lo que antiguamente se llamaba novio, ¿no? Teniendo relaciones sexuales. Hago esa aclaración porque ahora novios es que llevan 15 años viviendo juntos y tienen 10 hijos. Y dicen mi novio y mi novia. Entonces, uno ve muchísimo eso. Adulterio, fornicación. Se están acusando con sus novias. Todas esas cosas se ven bastante en el cristianismo actual. Incluso, no falta una semana donde no salga que un pastor sedujo a varias ovejitas de la iglesia. No todos. Acuérdense que estamos en el mundo y como seres humanos hay excepciones. Entre los pastores hay gente correcta, hay gente buena, hay gente que actúa como santos, que actúan como santos. Pero también hay los que están un poquito como cabritos. Y el versículo 4 dice, y que cada uno de ustedes sepa dominar o aprenda a controlar su propio cuerpo en santidad y honor. O sea, que use su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. Que su cuerpo sea algo sagrado y digno de respeto. Porque es que yo personalmente, yo no respeté mi cuerpo durante mucho tiempo. Y perdónenme que hable así, pero no me gusta adornarme para hablar. Y me revolcaba con la primera mujer que apareciera. Estaba irrespetando mi cuerpo. ¿Ya? Estaba cayendo ya en lo más sucio, en lo más vago. Que vivan de una manera santa y honrosa. Entonces, que sepa dominar, que aprenda a controlar su propio cuerpo, que sea un cuerpo en santidad y no en pasión de concupiscencia, ¿ok? O sea, que no en pasión de concupiscencia. Este término concupiscencia está en las versiones antiguas de la Biblia, ¿no? O sea, no en sucias pasiones y malos deseos, o en pasiones desordenadas, sensuales, como hacen los gentiles, o los paganos, o las personas que no conocen a Dios. Y el versículo 7 me encanta.
Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, en la impureza. Dios no nos ha llamado a seguir pecando. Dios no nos ha llamado a vivir en la basura, en el estiércol. Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios? Dice, sino nos ha llamado a la santificación, o sea, a vivir en santidad. Y es que usted hoy se considera que, mejor dicho, es su santidad, mejor dicho, como le dicen al Papa, ¿no? El Santo Padre. Ese es otro error. ¿Cómo así que el Santo Padre? Ese término Santo Padre es exclusivo de Dios en la Biblia. Santo Padre. Ese es exclusivo, ese término para Dios, no para un hombre aquí igual de pecador a nosotros. ¿Ya? Otra cuestión que quiero agregar a lo que hablé al principio, lo que dije al comienzo, es que el cristiano es santo. Lo dije de otra manera, pero lo enfatizo. El cristiano es santo porque ha nacido de nuevo y recibe un nuevo ser. Él recibe, al entrar el Espíritu Santo en él, cuando se convierte en forma verdadera, recibe una nueva naturaleza. Ya no es una naturaleza pecadora, sino una nueva naturaleza divina. No es que sea Dios, es que es partícipe, participa de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Porque el Espíritu Santo llegó a morar en él. Estábamos hablando entonces del cuerpo y estaba diciendo que es que, si usted se considera muy santo, no. Todos los días me esfuerzo por ser mejor. Pero ya hablamos claramente que tenemos que quitarnos esa imagen de que santo es que ya levita, pues, y que nunca peca. Hablemos rápidamente de eso, aunque lo he dicho en muchas predicaciones. Hoy continuamos pecando. Somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos, primero. Segundo, antes de conocer a Cristo nosotros pecábamos deliberadamente, voluntariamente, premeditadamente, conscientemente y hasta programábamos el pecado. Hacíamos hasta un plan para pecar. Yo lo hice. Hoy no pecamos deliberadamente, ni conscientemente, ni voluntariamente, ni premeditadamente, ni planeamos el pecado. De pronto viene una tentación, de pronto una ira, de pronto una mala palabra, de pronto, sí, cosas, pero que tenemos que aclarar. Primera medida son pecados que, en mi caso, ya no son ni parecidos a los que cometía antes. Aunque tengo que aclarar que pecado es pecado, sea pequeño o grande, pero por lo menos ya no son iguales a los que cometía antes. Y en segundo lugar, que son, como lo dije, involuntarios. Pero lo principal es que pecamos, actualmente pecamos, y nos arrepentimos, nos arrodillamos, y nos duele profundamente haber pecado.
Nos da tristeza ofender a Dios. Esa es la diferencia. Y Romanos capítulo 12, versículo 1, aquí nos dice: así que, hermanos, les ruego, o los exhorto, los animo, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos. Ya habíamos hablado que aprender a controlar y a dominar nuestro cuerpo, ¿cierto?, en santidad. Aquí nos está diciendo que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, que cada uno de nosotros ofrezca su cuerpo como una ofrenda santa para Dios. Un cuerpo en santidad, que es su culto racional. ¿Qué quiere decir esto de que es su culto racional? Que este es el verdadero culto que deben ofrecer. Así es como se debe adorar a Dios. ¿Cómo? Aprendiendo a dominar, a controlar nuestro cuerpo, como decía el texto anterior, y que presentemos ese cuerpo como un sacrificio vivo, santo y que a Dios le agrade. O sea, así es como se debe adorar a Dios. Esta es la clase de sacrificio u ofrenda que a Él le agrada. Es la verdadera forma de adorarlo. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y 2 Corintios 7:1 nos sigue solicitando lo siguiente. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos, purifiquémonos de toda contaminación. Otras versiones bíblicas dicen: limpiémonos de toda inmundicia, de toda impureza. Y aquí no dice solamente del cuerpo, aquí ya dice de toda impureza del cuerpo y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ven? Cuando nos convertimos, listo, declarados santos posicionalmente, a los ojos de Dios somos santos en el momento en que nos convertimos, pero comienza un proceso de santificación, como dije al comienzo. O sea, hay que perfeccionar la santidad, dice el texto, en el temor de Dios. O sea, limpiémonos de todo lo que pueda manchar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ya que así podremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Completemos la obra de nuestra santificación, perfeccionando nuestra santidad y nuestro temor. El temor se refiere a nuestro respeto a Dios. El temor es el respeto, la obediencia que tenemos a Dios. Y 1 Tesalonicenses 5:23 complementa y dice: y que el mismo Dios de paz los santifique, los purifique. Si ve que se emplea mucho el término limpio, límpiense, purifíquense. Cuando se habla de santificarse,
el mismo Dios de paz los santifique por completo, los mantengan perfectamente santos en todos los aspectos, dice otra versión bíblica, los conserve totalmente sin pecado, dice otra versión de la Biblia, para que pertenezcan solo a Él. O sea, consagrados a Él, nuestra vida dedicada solo a Él. Y aquí ya no menciona solamente el cuerpo y el espíritu, sino menciona también un tercer elemento, dice, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, o sea, conservado, preservado, o permanezca siempre irreprensible, o sea, irreprochable, inmaculado, sin culpa, sin ningún defecto, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que traje unos textos para analizarlos rápidamente. Primera de Corintios 3, versículos 16 y 17. O sea, lo resumí y lo edité y lo parafraseé, o está parafraseado. Dice que nosotros somos el templo de Dios. O sea, cuando nos convertimos, el Espíritu Santo entra, se une en nuestro espíritu, y en ese momento nos convertimos en el templo de Dios. Y dice estos versículos que el Espíritu de Dios mora, habita o vive en nosotros. Dice que el templo de Dios es santo y que nosotros somos ese templo. O sea que este templo tiene que ser santo. Entonces usted no puede decir: yo soy un cristiano verdadero, nací de nuevo y soy el templo de Dios, y está en un motel con una prostituta. Porque por ahí oigo enseñanzas así, de que, no te preocupes, que es que eres un cristiano carnal. Bonito, ¿no? O es cristiano o es carnal. Pero ahorita el que tiene que gobernar su vida es el Espíritu Santo. Y usted mantener ese templo sin mancha. Y leímos varios textos donde dice que nuestro cuerpo sea un sacrificio santo para Dios, que tenemos que aprenderlo a controlar y a dominar. No, pero es que la gracia, tranquilo, no se preocupe porque usted hace esas cosas y se la pasa pecando y ya 20 años en el cristianismo y dice que es que todavía la carne lo domina. Entonces le dicen: no, es que no se preocupe, que la gracia de Dios cubre todos sus pecados. Y le mencionan algo fuera de contexto. Está en la Biblia y dice: entre más pecado haya, más gracia hay. O sea que no me preocupe. Y Cristo también ya pagó por sus pecados, no se afane. O sea, párese en la cabeza, vaya y peque y haga todo lo que quiera, que Cristo ya pagó. Sí, Cristo pagó hasta el momento en que nos convertimos. De ahí para allá empieza borrón y cuenta nueva. No es que Cristo perdonó todos nuestros pecados, quiere decir que yo puedo seguir pecando y haciendo lo que me dé la gana. Y Cristo se dejó pegar puños,
palmadas, látigo y todo eso para que usted pudiera seguir pecando, ¿no? Premeditadamente y haciendo lo que quiere. Así hay pastores que le dicen. Y 1 Corintios 6, 19 también está resumido, editado y parafraseado. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en nosotros, o sea, que vive dentro de nosotros. Entonces nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. No somos dueños de este templo en el cual vive el Espíritu Santo. Ya no somos dueños. El que va a dirigir ahora ese templo es el Espíritu Santo. Y yo no creo que el Espíritu Santo le vaya a dar permiso para que peque y sea bien carnal, ¿no? Cristiano bien carnal. Cuando pecamos, siendo ya cristianos verdaderos, ahí es donde ocurre que el Espíritu Santo se apaga, se entristece. Pero nosotros nos arrodillamos, nos arrepentimos y arrepentirse quiere decir que no lo volvemos a hacer. Se nos constriñe el corazón de dolor por haber ofendido a Dios. Y el Espíritu vuelve a encender su llama. Por eso la relación con Dios depende de cómo está nuestra vida, si está en santidad o está llena de pecado. Entonces, hay que mantener ese templo limpiecito. Y Hebreos capítulo 12, versículo 10, está resumido, o sea, está la segunda parte del texto. Hebreos 12:10 dice que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, o sea, para nuestro beneficio, nos corrige para nuestro bien. Además, hay textos que hablan de que Dios castiga, azota, disciplina, corrige, reprende a sus hijos, a los que Él ama, a los que han recibido como hijos. Y dice castiga, disciplina y todo eso. Porque los que no son hijos de Él, pues, Él no se va a poner a disciplinarlos. Están separados de Él. Pero a los que somos hijos nos da pao. Aquí está diciendo eso, nos corrige para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina, nos corrige, nos castiga. Gente que dice, ay, Dios no castiga. Con el fin de ayudarnos para que seamos santos como Él. Y para terminar, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11 dice, ya que todas estas cosas que nos rodean, o sea, este mundo cochino, como llamo yo, han de ser deshechas o destruidas de esa manera, ¿cómo no andar ustedes en santa y piadosa manera de vivir? O sea, no deberíamos vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable. O sea, con cuánta santidad y devoción deberíamos vivir. Y dice una versión bíblica, vivan una vida santa y completamente dedicada a servir a Dios. Bueno, como me dijo un pastor hace como 2 meses, estábamos hablando de YouTube y los videos y eso. Le dije, no, yo me pongo feliz cuando tengo 50 vistas. Le dije yo.
casa, si le puedo decir, dije, claro, dígame. Yo es que los mensajes suyos son poco motivacionales. Digo, porque la gente ahorita, como está el mundo y en este caos y todas estas cosas, la gente quiere oír de que pueden conseguir el empleo que están buscando, que Dios les va a dar la parte económica y que les va a dar no sé qué, y que les va a dar si sé cuándo. Le dije, bueno, dejemos ahí la conversación porque tenemos diferentes puntos de vista. Para mí, algo motivacional es, por ejemplo, esto, hablar de la santidad y del pecado y todas las cosas, porque eso es lo que está en la Biblia. Bueno, entonces, espero que lo veamos pronto para un nuevo mensaje. Que Dios lo bendiga.